La voz de los protagonistas. En Contextos. No sabes el gusto que nos da tenerte hoy, de manera particular acá, Fernando, ya recuperado. Eres un testimonio de lo que significa el dengue, lo platicábamos hace un momento, y la verdad es que está duro, la enfermedad no es poca cosa. Está complicadísimo, y aparte, a quienes ya nos dio dengue tenemos que tener especial atención, porque claro, si nos vuelve a picar un mosquito, va por el dengue hemorrágico. Que hay muchísimos, ya nos toca dengue hemorrágico. Entonces la recomendación para todos los que nos escuchan ahorita, más allá de cualquier recomendación de empresa familiar, es que la salud también es una empresa familiar. Sí, que anden como mis niños, apestando a repelente a 5 kilómetros de distancia. Tenemos que tener mucho cuidado con los mosquitos. Claro, por supuesto. Como les platicaba, nosotros crecimos sin tenerles miedo a los mosquitos. De niños, pues los mosquitos que te pican y sigues corriendo y sigues jugando. Ahorita no, ahorita ya nos matan los mosquitos. Nos matan. Oye, las que pertenecemos a otras generaciones, me acuerdo que en mi casa había esas bombas que era una cosa así adelante y luego un tubo y luego le hacías ¿cómo? Sí, te acuerdas. Sí, y entonces, bueno, era a las 7 de la tarde toda la casa olía a insecticida, espantoso, pero pues nunca había mosquitos. ¿No? O la típica bolsa de plástico con agua que te encuentras para espantar a las moscas, ¿no? Bueno. Esas eran nuestros remedios. Oye, Fernando, qué bueno que ya estás restablecido. De verdad que no le deseamos a nadie que se enferme de dengue, porque pues sí te baja, ¿no? Te tumba. Horrible. Eres un trapo. Eres un trapo en ese momento, pero ya estamos aquí. ¡Qué bueno! Y aparte traes un tema que me parece que es extraordinario, ¿sí? Esto de los bienes mancomunados o bienes separados. Sí. Es un tema importante, porque pues el matrimonio es, junto con el nacimiento de los hijos, de los días más importantes de la vida. Al casarte, eliges una pareja con la que esperas vivir el resto de tu vida y consolidar un patrimonio y trabajar en un proyecto en común. Pero lamentablemente las estadísticas nos indican que en los últimos 15 años la tasa de divorcio ha aumentado en prácticamente 140% de divorcios. Y entonces esto nos lleva a pensar y a trabajar de manera fría en que al final del día el contrato es, el matrimonio es, más allá de cualquier otra cosa, es un contrato. Y entonces, pues debemos de atenderlo como tal, de una manera fría, y entendiendo que pues, las cosas, por más que entremos con mucha ilusión y con muchas ganas a un matrimonio, pueden haber muchas cosas que al final del día nos puedan terminar afectando. Hay una frase que al parecer es dominicana, por lo que estuve buscando, que dice que el amor no quite conocimiento. Y eso es importante para atender al momento de casarse, bajo qué régimen conyugal vas a contraer matrimonio. Existen, según la ley, 2 tipos de regímenes por los que puedes optar al momento de casarse, que todos conocemos, que todos hemos escuchado alguna vez, pero que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar cuáles son las obligaciones y los derechos que esto te va causando, ¿no? El primero es el matrimonio por bienes separados. Esto quiere decir que cuando te casas, tanto tus deudas como tus activos son tuyos, y también los activos y deudas que generes durante el matrimonio. O sea, si yo estoy casado por bienes separados, compro una casa, compro una oficina, compro un inmueble, esos bienes, digamos que a razón de este régimen, son míos. Pero ojo, aquí tenemos que hablar también de la nueva ley de la familia, que fue promulgada hace un par de años, y en donde hay un artículo en particular, el artículo 239, que señala y que le da la potestad al juez de definir si alguno de los cónyuges se dedicaron preponderantemente al matrimonio, aunque la ley no indica si hombre o mujer, pero pues obviamente va atendiendo en mayor medida a la protección de las mujeres. El juez puede optar por darle una compensación de hasta el 50% de los activos que se generaron en el matrimonio. Entonces, hay empresarios que están un poco preocupados por el tema, y pues a lo mejor con razón, ¿no? O a lo mejor no.
O sea, Ya me viste feo, Marcia. no, es lo que pasa, es que si es el trabajo de casa. No, definitivamente, pero el 50% puede sonar un poco alto. Digo, hubo mucha polémica en ese sentido. Yo como mujer te diría que es justo. Sí. Y yo como hombre te digo que también, pero a lo mejor los empresarios pensando en los hijos, en los yernos, en todo esto, ¿no? El otro... ¿Pero ese 50% implicaría también al resto de la familia o sería únicamente de la mujer? De la mujer. Nada más. Nada más. Aparte tendría que ser lo de los hijos. Aparte la pensión alimenticia, claro. Es independiente. El otro régimen es el de bienes mancomunados. Este régimen establece que todo activo o deuda son responsabilidad y propiedad de ambas partes por igual. O sea, en el régimen de mancomunado todo se mete a la misma bolsa, se tiene que firmar un contrato de capitulaciones matrimoniales en donde se establece qué se aporta, cómo se va a pagar, cómo se va a administrar el dinero. Pero esto no es a partir del matrimonio, es decir, que las propiedades que hubieran tenido ambos cónyuges antes del matrimonio siguen siendo propiedad de cada uno. Y los bienes o el patrimonio que se construye a raíz del matrimonio. Exactamente. Sí, correcto. Así es. Sí, es lo que se construye después del matrimonio, no antes. Entonces, cuando hablamos nosotros de todos estos temas, pensamos y nos imaginamos que el patrimonio es de entrada, pues bienes inmuebles y dinero en cuentas bancarias o dinero corriente. Y dejamos un poquito a un lado la importancia que tienen las acciones de tu empresa, las partes sociales de tu empresa, los certificados de aportación de tus empresas. Porque estos derechos, estos títulos, además de una protección patrimonial, te dan derechos corporativos de voto. Y entonces yo quisiera que bajo este esquema nos pusiéramos a pensar en una empresa X. Por ejemplo, yo aquí tengo un pequeño caso que preparé. Me voy a tomar un minuto para leerlo y para definir las cuestiones que aquí trabajamos, ¿no? Este es un caso que dice: desde que Georgina, la hija mayor, se iba a casar, el ingeniero Javier Silva se mostraba preocupado. No desconfío de Rafael. Es un buen muchacho, pero ya sabes, Georgina tiene el 40% del capital accionario de la empresa. El ingeniero estaba preocupado por la necesidad de reestructurar el capital, pero también estaba preocupado por saber si su yerno iba a tomar mal la reestructuración de capital justo antes de que se fueran a casar. Entonces, el yerno, en este caso, conocía el negocio, conocía el giro. La hija, Georgina, no conocía el negocio. Y solamente firmaba los contratos y las asambleas que le pasaba a su papá, que era quien realmente operaba el negocio en compañía de su otro hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que atender a que cuando la hija se case, el esposo va a influir en las decisiones. No sabemos si ahora el esposo le va a permitir a su mujer firmar los contratos y las asambleas que le pasen de la empresa, como se firmaba anteriormente, y va a detener esto el trámite normal de la empresa, o no sabemos si va a pedir el esposo que se cobren los dividendos, a pesar de que la empresa maneja un esquema de reinversión de los dividendos. O sea, ¿cuál va a ser la operación ahora de la empresa cuando la hija se case? Y si el yerno va a poder influir, va a poder solicitar un asiento en el consejo de administración, va a poder pedir dividendos. ¿Cómo puede afectar todos estos factores a la empresa? Obviamente son temas que se tienen que atender no en el momento del matrimonio. En el momento del matrimonio vas a optar por bienes mancomunados o bienes separados. Pero todas estas cuestiones que atienden a la empresa se tienen que definir antes del momento del matrimonio. Tiene que haber una comunicación entre los padres y los hijos, justamente para lo que estábamos diciendo ahorita, porque hay un patrimonio que le costó a una familia nuclear. Y entonces, si el día de mañana los hijos se casan,
entran forzosamente las siguientes la familia política y puede influir de manera negativa o positiva en el desarrollo de la empresa. No siempre es malo, pero sí tenemos que tener una estructura que nos permita saber de qué manera vamos a permitir que la familia política empiece a tomar decisiones dentro de la empresa o empiece a afectar la operatividad de la misma. Híjole, eso es bien delicado, sobre todo cuando hay una muerte prematura, donde no se dejaron estipuladas ciertas directrices de la empresa, y donde casi en automático es una empresa familiar donde participa una familia entera de hermanos e hijos y tal. Entonces en automático la familia directa de un hermano que aparentemente había sido cabeza de negocio, pues asume que es su patrimonio, ¿no? Claro. Entonces es bien complicado si no se dejan las cosas perfectamente establecidas. Y es que hay cuestiones tan básicas que no dejamos establecidas, como las cuentas bancarias. Claro. O sea, cuando hay una muerte así imprevista, muchas veces la familia no sabe ni siquiera cómo accesar a las cuentas bancarias de la persona, o cómo tomar decisiones en la empresa, o cómo utilizar los seguros de hombres claves. Exactamente. Hace falta mucha información, hace falta mucha comunicación en el seno de la empresa familiar, para que todos estos temas, al momento de que se susciten, no sean un problema, sino que hayan estado ya platicados desde mucho tiempo antes, ¿no? Lo que pasa es que cuando el dinero se traslapa con la emoción, el cariño, el sentimiento, es una mala combinación, porque los que pertenecemos a otra generación, casi siempre decías, ¿cómo me voy a casar por bienes separados si tú y yo hasta el fin del mundo? Sí, claro. ¿Y cómo va a ser posible que no es en las buenas y en las malas como te dan la bendición en la iglesia? Que no es lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No, ahora es lo tuyo es tuyo y lo mío y lo tuyo es mío. Sí. Oh. Sí, es que es un tema complicado, exactamente, porque se involucran muchos factores, incluso la vergüenza. O sea, muchas de las veces las personas asumen un régimen de bienes mancomunados por lo que dices tú, por no decir que hay un cierto tipo de desconfianza. O las empresas en donde los hijos tienen acciones, pues también es un riesgo importante para la gobernabilidad de la empresa, para las decisiones que se vayan a tomar y para las políticas que se tienen. Es decir, si entra un pariente político, un marido o una esposa, a influir en las decisiones de un accionista, puede cambiar totalmente la dinámica de la empresa. A lo mejor la empresa tiene una política de reinversión de dividendos, en donde todo lo que se genera en el año, después de pagar los gastos de la familia, se reinvierte para buscar crecer. ¿Qué pasa en el caso de que un nuevo integrante de la familia diga, a ver, no, nosotros votamos porque nos den el dinero, porque son nuestros dividendos y porque tenemos el derecho? Entonces esto ya empieza a afectar la dinámica de las empresas y empieza a afectar los crecimientos y los planes de negocios, y son cuestiones que se tienen que atender y que se tienen que platicar, porque al final del día lo que influye es la educación empresarial que le vamos dando a nuestros hijos, y lo que influye es la manera en la cual los podemos ir preparando para una toma de decisiones cada vez más corporativas, cada vez más de grupo familiar empresarial, para que de esta manera se puedan aprovechar todos los beneficios y toda la estructura que ya tiene la empresa en seguir creciendo como familia empresaria. Y entonces llega una persona que no está en esta misma sintonía y en esta misma educación, y no creció con los valores de la empresa familiar, y entonces puede influir de manera directa en quien puede tener un derecho legal de la toma de decisiones, como en este caso un accionista, y el vuelco que se le puede dar a la empresa es muy importante y es muy fuerte.
Bueno, pues qué interesante. Y estas son cosas que tenemos que tener la madurez, digo, y esto es un consejo que tendríamos que dar los padres a los hijos que están ya en edad de casarse, para que pudieran entender de qué va. O sea, no nada más es de protégete por si tienes una deuda en el banco, que no te van a recoger la casa o el coche, ¿no? Que muchas veces se ve así como de simple, y cuando hay mucho más trasfondo. Claro. ¿Verdad? No. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos el tema, y qué bueno que estás aquí y estés bien. Perfecto, muchísimas gracias. Un punto de contacto. Mi página ftr.mx. Gracias.